Hermanos, ¿recuerdan el librito que estuvimos repartiendo 10 reflexiones de Navidad sobre Cristo y la sociedad? Pues aquí en el librito vienen, en medio vienen unas expresiones muy hermosas. En Isaías 7:14 dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Billy Graham dice: el propósito de la vida de Cristo al mundo fue ofrecer su vida como sacrificio por los pecados de los hombres. Vino a morir. Esta es la esencia de la Navidad. Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. C.S. Lewis dice: una vez en nuestro mundo un establo albergó algo más grande que el mundo entero. El Señor Jesús, ¿verdad? Charles Spurgeon dice: cuando el Señor Jesús se haya transformado en tu paz, recuerda, hay otra cosa: buena voluntad para con los hombres. No intentes celebrar la Navidad sin buena voluntad para con los hombres. Qué buen mensaje, ¿verdad? Buena recomendación. Corrie ten Boom dice: ¿quién puede agregarle algo a la Navidad? La motivación perfecta es que de tal manera amó Dios al mundo. El regalo perfecto es que dio a su Hijo unigénito. El único requisito es creer en Él. La recompensa de la fe es que tendrás vida eterna. Amén. Y por último dice Isaías 7:14: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Yo creo que aquí hubo un pequeño error, Isaías 7:14, porque también, bueno, a menos que esté repetido, por en el 9:6 dice 6 y 7 esto mismo, pero no sé por qué pusieron aquí 7:14. Está aquí: por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Pero bueno, en fin, hermanos, estas palabras de algunos siervos del Señor y profetas pues nos hacen entender bien el motivo de la Navidad. No precisamente los adornos con luces bonitas, no precisamente festejos, comida, regalos, etcétera, sino entender, juntar a Juan 3:16 con lo que nos dice aquí el profeta Isaías, ¿verdad? Y es el perfecto regalo que Dios dio al mundo. Ya 700 años antes, Isaías estaba profetizando acerca de este regalo. Y después, con la iglesia, ¿verdad? El apóstol Juan, vemos cómo dice, expresa la manera en que Dios amó al mundo. Y dice, si nos fijamos, dice, amó al mundo. No dice Dios ama al mundo. ¿Por qué? Porque ya estaba predicho 700 años antes. Es más, desde el Génesis ya estaba anunciándose al Señor Jesús. Sí, hermanos, es una cosa preciosa celebrar la Navidad, entendiendo en sí lo que significa. Pero es bonito, es hermoso convivir, compartir alimentos, recibir regalos, dar regalos, adornos, etcétera, para agregarlo al objetivo importante y principal que es la Navidad, ¿verdad? ¿Amén, hermanos? Amén.
Pues bien, el mensaje es luz y paz al mundo. En el mensaje anterior, si recuerdan, vimos cómo 700 años antes de Cristo el profeta habló acerca de ese acontecimiento. Sin igual. Y sigue siendo sin igual. La vida de Cristo, el Mesías anunciado y la lucha que continúa en el mundo entre tinieblas y luz. Recuerdan que el punto principal fue las tinieblas en el mensaje que expuse hace 3 domingos. Pero el hombre sigue amando más las tinieblas. Es lo triste y lo dramático, hermanos. Sigue amando más las tinieblas que la luz. Y también existe un remanente. El Señor siempre ha mantenido desde el inicio un remanente especial, un remanente escogido que permanece fiel a Él. Yo creo que nosotros en este día formamos parte de ese remanente porque podríamos por ahí andar divirtiéndonos, etcétera, pero preferimos venir a adorar al Señor y mostrar nuestra gratitud, nuestra alabanza en este día, parte del remanente fiel del Creador. Y hermanos, son temas tristes y acusaciones, ¿verdad? Cuando hablamos de tinieblas, cuando hablamos de pecado, cuando hablamos de tragedia, pero no todo es así. Hay buenas nuevas y sabemos bien que el Señor tiene cosas buenas para nosotros, grandes bendiciones que jamás nos imaginamos. Es más, en nuestros días amanecemos y anochecemos y recibimos muchísimas bendiciones y a veces no nos damos cuenta, porque el Señor nos ama, hermanos. Y por eso les digo, no todo es acusaciones, diferencias, etcétera. Pero el Ecuador es que trae buenas noticias, como lo es la nueva para el mundo, el perdón y vida eterna que trae esperanza y traen paz. ¿Qué dijo el Señor Jesús? ¿Verdad? A paz os dejo. En el mensaje que nos da aquí el profeta, dice que el capítulo 9, verso 7, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Pues hermanos, es buena nueva aquí que podemos recibir, que podemos entender. En primer lugar, hermanos, hay 2 aspectos muy halagadores: la luz y la paz. El anterior fue un aspecto trágico, las tinieblas. ¿A quién le gustaría estar en las tinieblas? Pues no podríamos ni caminar porque chocaríamos con una parte y con otra. Pero aquí los aspectos son la luz y la paz que habla el profeta. Ya vimos que dijo que el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Hermanos, esa luz del Señor continúa día a día. ¿Hasta cuándo va a ser? Cuando Él regrese. Y dice la palabra que todo ojo lo verá. Y hoy nos enfocaremos a la paz, hermanos. Ya se habló de tinieblas, se habló de luz. Ahora vamos a ver la paz. Recordemos que en aquel día, ¿cómo cantaban los ángeles cuando anunciaron la venida del Señor? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, ¿qué? Paz. Pero también se agrega buena voluntad. Ahí Lucas 2:14. Y ya en el ministerio del Señor Jesucristo, Él dijo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12. Isaías dijo: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, ¿qué? Admirable, consejero, Padre eterno, príncipe de ¿qué? Paz. Pues hermanos, ahí en esas frases del profeta termina diciendo príncipe de paz. Bueno, hermanos, primeramente, un hijo nos es dado. Y ahí juntamos Juan 3:16. En segundo, el principado sobre su hombro. ¿Por qué, hermano?
porque el Hijo gobernará al mundo. En el estudio que hemos tenido los domingos que nuestro hermano Benjamín nos ha traído, hemos analizado Apocalipsis, cómo va a ser el gobierno del Señor Jesús. 1000 años. Y después será desatado el enemigo y habrá desastre y medio. Por eso dice que es el principado sobre su hombro. Otro término, admirable consejero. Él tendrá la sabiduría sobrenatural para ejercer sus funciones. Y vemos en el ministerio del Señor Jesús cómo enfrentó el acoso de los escribas, de los fariseos, de los sacerdotes, de los maestros de la ley, con una sabiduría perfecta para llevar adelante sus funciones. El otro aspecto es Dios fuerte. Como guerrero poderoso, el Mesías ganará las victorias. Amén. Y sigue ganando victorias. Y por último, Padre eterno. El Mesías será Padre de su pueblo para siempre. Como Rey sobre el trono de David, cuidará y disciplinará a su pueblo con compasión. Y a veces, hermanos, este término de compasión se nos pasa de frente. A veces no tenemos compasión. Y es algo que debemos de tener aún hasta de nuestros enemigos, aún hasta de aquellos que están en contra de nuestra doctrina, la doctrina del Señor Jesús, compadecerlos, porque están todavía ciegos, en tinieblas. No les ha llegado la luz. Y luego, príncipe de paz. El gobierno de Emmanuel procurará y perpetuará la paz entre las naciones del mundo. Así como su gobierno va a ser un gobierno de paz, pues así está anunciado, por eso dice el profeta, príncipe de paz. Y cada uno, hermanos, de esos términos, de esos nombramientos que el profeta da, van cumpliéndose y van teniendo su propósito. Segundo lugar, menciona el profeta que la oscuridad y la aflicción no van a ser para siempre. Qué descanso, ¿verdad? Qué sorpresa. No van a ser para siempre. Como él dice, aquí viene un dato interesante, hermano. Recuerden que dice, en la tierra de Zabulón y de Neftalí. Pues, hermanos, llenará de gloria a Galilea de los gentiles. Y ese es otro punto interesante. ¿Por qué Galilea de los gentiles? Y vamos a ir viéndolo poco a poco. Es interesante y resulta conocer el por qué la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, que fue donde la estrella llevó a aquellos que buscaban al Señor Jesús, ahí donde nació el Señor Jesús, tierra de Zabulón y de Neftalí. Estaban en sombras de muerte, dice el profeta, ¿verdad? Pues bien, la tierra de Zabulón y Neftalí y Galilea de los gentiles. Zabulón y Neftalí fueron dos hijos de Jacob, ¿sí? Y sus descendientes llegaron a ser dos de las 12 tribus que se instalaron al norte de ahí de Jerusalén, y fueron parte de las 10 tribus que abandonaron a Dios. Fíjense, de las 12 tribus, 10 abandonaron a Dios. ¿Y qué sucedió con ellos? Cosas terribles. 2 permanecieron fieles. Pues dentro de esas 10 iban la de Zabulón y de Neftalí. Se alejaron de Dios y se volvieron a la pecaminosidad mundana en el mundo. ¡Qué terrible! Y lo estamos viendo todavía. Ahorita podemos ver lugares llenos de multitudes divirtiéndose, y aquí ya vemos unos cuantos. Pues así estaba el tiempo en aquellos entonces, pero al final los asirios dispersaron a todas estas 10 tribus y también a esas 2 tribus. Esas 2 tribus de Neftalí, la tribu de Zabulón, llevaron a Galilea gentiles.
Curioso, ¿verdad? En cuenta que estamos en Tierra Santa, todos fieles a Dios, y llevamos ahí de lo peor del mundo, pecadores, criminales, mentirosos, etcétera, tantas denominaciones que pueda haber, pues llevaron ahí a Zabulón y a Galilea, llevaron a los gentiles. En aquel tiempo los gentiles todavía el Señor todavía no los había acercado también como escogidos, solamente al pueblo judío, al pueblo de Israel, al pueblo escogido. Pero hermanos, siendo Galilea una población mixta, fue un lugar oscuro y confuso. En nuestros días hay confusión, bastante confusión, que lleva a la oscuridad, multitud de creencias, de religiones que solo hacen confundir al mundo. Por eso Galilea de los gentiles. Y fue Jonás, fíjense, fue Jonás, el profeta más famoso de Galilea, era de ahí. Por eso Isaías declara tierra oscura de sombra de muerte. Qué desastre tremendo no habría en aquel tiempo y en Galilea, hermanos. Y fue allí precisamente donde resplandece la luz que permanece hasta hoy, pero que muchos no la estamos recibiendo. Preferimos el mundo, como en aquel entonces. Es en esa tierra donde hubo gran necesidad. Era tierra con gente ruda, atrasada y tosca. Podemos encontrar todavía bastante de esto. Por eso Dios decidió traer al mundo la luz de la salvación y de vida eterna. ¿Hasta dónde se puede ver ahí la compasión de Dios? El amor de Dios al pecador. El amor de Dios que en lugar de que el Señor Jesús hubiera nacido en un palacio precioso de gente fiel a Él, no, Dios decidió escoger que fuera a un mundo de pecado perdido en oscuras. Roguemos porque vuelva nuevamente a la actualidad donde todavía permanece la oscuridad. Cabe señalar precisamente que fue en esa región donde nació Jesús y luego de vencer a Satanás en el desierto. Él, después que Satanás lo quiso engañar, el Señor Jesús lo venció y lo retiró y empezó su ministerio de buenas nuevas para el mundo en tinieblas de pecado. Fíjense qué coincidencia tan grande. Ahí donde había tinieblas, sombra de muerte, Él llevó luz y llevó paz. Y empieza su ministerio, porque aquellas tierras de Zabulón y de Neftalí son las tierras de Galilea, de Capernaum, donde el Señor Jesús empezó su ministerio. Y dice la historia, los comentarios, que el Señor Jesús se retiraba de Capernaum, pero regresaba. Iba a buscar otras regiones y regresaba a Capernaum, siendo su centro de operaciones allí, Capernaum, después de que Él venció a Satanás en el desierto y vino para dar luz, traer paz. Mateo 4, 13 al 17 dice que aquella luz que inició en Belén solo fue el principio de lo que se cumpliría en Capernaum. Y desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Pero recuerdan las palabras de Juan el Bautista? Arrepentíos, generación de víboras. Duro, ¿verdad? Pues hermanos, la luz del Redentor cambia todo en alegría. Pues pasamos de muerte a vida, quebrando el yugo del pecado y la vara y el cetro del maligno que nos tenía ahí sujetos en la oscuridad y las tinieblas, trayendo un imperio de paz
Señor Jesús, una paz sin límites en juicio y justicia por siempre. Y miren lo precioso que dice ahí al término de la lectura de hoy, 9, Isaías 9:7. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. De manera, hermanos, que no todo es tristeza, no todo es tragedia. No, hay buenas nuevas, hay esperanza. Y podemos ver lo trágico de un mundo que se está perdiendo porque no quieren. Aunque vean claramente las cosas, se les explique. Las redes sociales en parte están ayudando porque ya no puede haber excusa. Es que yo no me di cuenta, es que yo no sabía, es que el otro no. Se está extendiendo por todo el mundo, se está cumpliendo lo que dijo el Señor Jesús. Hasta lo último de la tierra hay esperanza, hay oportunidad. Y si alguien no la quiere ver, no la quiere recibir, bueno, pues Dios tenga el último misericordia, porque después del reinado del Señor Jesús de 1000 años, que la iglesia sea arrebatada, pues habrá pocas oportunidades todavía. El Señor Jesús sigue esperando, sigue teniendo paciencia, sigue dándonos paz. Por eso Él es príncipe de paz. Ahí está la paciencia. Hermanos, Dios les bendiga. Grabemos bien el mensaje, lo que es tinieblas, luz, paz. Dios les bendiga, hermanos. Y la esperanza que prevalece. Le damos gracias, Padre, por la bendición de tener tu palabra escrita a través de tus siervos, tus profetas, a través del Señor Jesucristo en su ministerio y de sus discípulos, de los apóstoles, Señor, de todos tus siervos. Señor, gracias porque se continúa adelante en tu iglesia, Señor. Bendice a mis hermanos pastores que están predicando y a todo aquel que trabaja para el extendimiento del reino. Bendíceles, fructifica, Padre, que todo sea para honra y gloria tuya. Y Señor, te rogamos que nos perdones. En Cristo Jesús. Amén.